Hace cientos de miles de años, hombre y animal campaban a sus anchas en este mismo parque dunar, Matalascañas. Bueno, queridos amigos, estamos en la zona, en la playa de Matalascañas concretamente, y hace escasamente un año aproximadamente se encontraron uno de los pocos vestigios que hay a nivel de todo el litoral nacional de toda España, donde se encuentran no solamente vestigios, sino realmente la planta de las huellas de los pies de los hombres de Neandertal. Esto se está estudiando todavía en este preciso momento y hoy me acompaña, al igual que la vez anterior, el ilustrísimo catedrático de la Universidad de Huelva, Juan Antonio Morales, que además, como sabéis todos, es el presidente de la Asociación Española de Geología. Así que le damos la bienvenida y nos va a explicar todos los estratos, todas las capas freáticas, dónde están ubicadas estas huellas, y nos va a hacer un doctorado precisamente de la ubicación, de la historia, de la fisonomía, de dónde nos encontramos. Bueno, querido Juan Antonio, muy buenos días tenga usted. Buenos días. ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué estamos haciendo hoy aquí en Matalascañas? Bueno, pues aquí estamos en una zona privilegiada, porque esto es una parte del término municipal de Almonte, donde justo aquí, encima, en el acantilado que tenemos detrás, comienza el Parque Nacional, y justo por delante, en la zona que ahora mismo abarca la vista hacia adelante y que no sale en la cámara, pues tenemos la localización del yacimiento de huellas, huellas animales y también huellas de Neandertal, pues de momento el más antiguo del Pleistoceno superior y el más antiguo de Europa. ¿Son las huellas más importantes con diferencia de todo el litoral español? Del litoral español sí, hay un yacimiento que tiene más huellas que este en el litoral de Francia, en el de Roselle, que ha estudiado Jeremy Dubois, que es uno de los que forman el equipo de los que estamos estudiando estas huellas, pero son bastante más recientes que estas. Estamos frente a un hallazgo de los más importantes a nivel de prehistoria nacional de nuestra España en este caso, ¿no? Pues la verdad es que sí. La verdad es que es un yacimiento que es significativo no solamente por la antigüedad de las huellas y por el número de huellas que se han encontrado, sino también por el tipo de actividad que estaban desarrollando los neandertales cuando realizaron estas huellas. Cuéntanos, a ver, porque yo un poco me vuela todo esto a la cabeza mucho. Estamos a pie de un acantilado, sí, que nunca estuvo este acantilado aquí, sino que me has estado comentando fuera de cámara que las mareas, las glaciaciones hacen que la línea de costa vaya más profunda o vaya más cercana a donde la estamos viendo ahora mismo. ¿Y cómo se crean esas huellas en ese determinado momento? Cuéntanos brevemente esto. Quizás sea un poco complejo explicarlo así, sí, sin ilustrarlo, ¿no? Claro. Porque yo me baso mucho siempre en la ilustración. Luego pondremos fotitos y tal. Hay que entender lo siguiente. Lo primero, la posición de la línea de costa depende de varias cuestiones. Primera, la cantidad de sedimentación o erosión que tengamos, pero también la posición del nivel del mar en cada momento de la historia. Vale. Durante el Cuaternario lo que hemos tenido es que 4 veces el nivel del mar ha subido y ha bajado con la cantidad de hielo que había en los polos. 4 veces en el Cuaternario. ¿De cuántos años o miles de años estamos hablando? Cada una de las veces que el nivel del mar subía, habían pasado 100.000 años con respecto a lo anterior. Es decir, que cada 100.000 años el nivel del mar baja y vuelve a subir. Vale. Es cíclico por es cíclico, eso corresponde a una cuestión astronómica que se llaman los ciclos de Milankovitch, y porque Milankovitch fue el que lo descubrió, y entonces esos ciclos es lo que se basa, toda la paleoclimatología, y esos ciclos ocurren porque hay cambios en distintos en la morfología de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y también cambios en la inclinación del eje de la Tierra. Bien. Entonces eso hace que hay periodos en los que la Tierra tiende a acumular frío o al contrario a desprender calor y acumularse hielo en los polos. Entonces, ¿de dónde sale el agua para formar ese hielo en los polos? Del mar. Vale. Pues entonces en esos momentos el nivel del mar baja. Baja como unos 100 metros. Al contrario, cuando el hielo de los polos se derrite, de pronto el nivel del mar sube, claro, y sube como 100 y pico metros. Hay que tener en cuenta que también durante esos momentos el terreno también puede subir y bajar. Es decir, hay unos procesos en el que el terreno baja, se hunde porque se llama subsidencia, y otros momentos en los que el terreno sube tectónicamente
pues hay que darse cuenta que nosotros hemos formado las béticas hace demasiado poco tiempo y entonces el terreno está respondiendo verticalmente al posicionamiento de la cordillera bética. Hablamos de placas tectónicas. Hablamos de placas tectónicas. Esos movimientos de subida y bajada de la tierra son más rápidos que los del nivel del mar, pero se conjugan con ellos. Sí. ¿Vale? Entonces, hay que darse cuenta que más o menos desde cada 100, 120.000 años, el nivel del mar vuelve a estar en una posición que se parece a la que tiene hoy en día. Nosotros la posición que tenemos ahora mismo del nivel del mar está aquí, hay gente que dice 6.000, hay gente que dice 5.500, hay gente que dice, recientemente los estudios más recientes nos dicen que el nivel del mar llegó a la posición actual en Huelva hace unos 4.500 años. Bien. En esos 4.500 años, aquí en esta zona lo que está ocurriendo es que está habiendo erosión. En esos 4.500 años este acantilado nos está demostrando que el oleaje ha ido erosionando cada vez más los sedimentos que se depositaron durante los niveles anteriores de hace cientos de miles de años, durante los niveles interglaciares. Vale. ¿Y en qué periodo? Porque ahí empiezan las investigaciones desde hace un año para acá. Unos eruditos de la materia nos hablan de 106.000 años, de esas pisadas, de esa huella de hombre de Neandertal. Otros nos hablan de más tiempo y otros de menos. Los 106.000 años se ha dicho mucho en los medios de comunicación, sale en las publicaciones, pero es que porque en el momento que se han publicado todos los artículos que se han publicado del yacimiento, la única datación que había era de unos trabajos de Caridad Zazo y colaboradores de esta zona que había hecho dataciones con OSL, y te decía que estos materiales tienen al menos 106.000 años. O sea que es al menos. A partir de ahí, súmele usted a partir de ahí puede ser, no se sabe cuánto de más antiguo. Bien. Entonces, una de nuestras primeras tareas que hicimos cuando llegamos aquí fue intentar datar, ponerle edad precisa. Vale. Para eso tomamos una serie de muestras, no solamente en nivel de las huellas, sino en capas superiores, para intentar datar los episodios de crecimiento del acantilado. En capas superiores sobre el nivel del suelo estamos hablando de este muro de aquí. Este muro del acantilado, es decir, pillamos, para que nos entendamos, en este nivel rojo tomamos una muestra, en el nivel que ahora está cubierto por la arena de las huellas tomamos otra muestra y después hemos ido tomando muestras en niveles superiores, para intentar ver cuáles son los episodios de crecimiento de este acantilado y cuántos miles de años pasaba entre un episodio y otro. Y esta investigación se llamaba fuera de cámara, me lo dijiste antes, con una especie de tubos opacos. Exactamente, son unos tubos de PVC que nosotros clavamos y lo que hacemos es estudiar por termoluminiscencia cuánto tiempo hace que no le da la luz a los minerales que están en esta arena. ¡Qué locura!, ¿no? Entonces, eso se llama dataciones por OSL y las tenemos enviadas y todavía no hemos recibido el resultado. Las tenemos enviadas hace un año. ¿Son fieles a la realidad? Son fieles. Bueno, depende de procesos que haya podido tener procesos como estos de acumulación de hierro, que haya podido tener el grano, y hay unos parámetros que se llama el blanqueamiento de grano que puede desvirtuar un poco las dataciones. Entonces, pero eso se hacen unas calibraciones y se puede. Y tú has estado en primerísima persona datando efectivamente estas fechas en primera persona. Yo estuve cogiendo las muestras para hacer esas dataciones. Y bueno, y cuando recibamos las dataciones, pues seguramente pues seré el que las procese y demás. Pero vamos, que esto no quiero personalizar en mí. Es un equipo multidisciplinar donde está que lidera Eduardo Mayoral, que es digamos el mejor especialista en huellas. Está Antonio Rodríguez, que es uno de los que más conoce o si no quien más conoce el Parque Nacional de Doñana. Él se crió aquí y además hizo su tesis en geomorfología del Parque Nacional, controla muchísimo la dinámica de las playas. Está Jeremy Dubot, que es el que descubrió las huellas en el litoral de Francia, hizo su tesis doctoral en eso. Está Ignacio Díaz, que trabaja en la Universidad de Argentina, que es súper especialista en huellas y en comportamiento. ¿Qué es lo que estaban haciendo los seres vivos que dejaron esas huellas? ¿Y qué estaban haciendo? Un paréntesis ahí. ¿Qué hacían estos seres aquí de hace cientos de miles de años? Para eso hay que entender un poco que la línea de costa no estaba aquí. El nivel del mar podía estar en una posición parecida. Y las huellas quedaron impresas en un momento interglacial. Es decir, el nivel del mar estaba alto. En un nivel que se puede parecer más o menos al nivel del mar que tenemos ahora y con un clima que se puede parecer más o menos al que tenemos ahora. Pero la línea de costa no estaba aquí porque hemos sufrido una erosión muy fuerte durante los últimos 4.500 años. La línea de costa estaba retirada kilómetros hacia lo que ahora es el mar. Bien.
Entonces, todo esto en ese momento era un sistema dunar muy grande, que pasaba por momentos en los que durante las épocas secas las dunas migraban, en una forma muy parecida a la que ahora migran los médanos de Doñana. Bien. Y había otras épocas en las que había más humedad, y entonces el nivel freático subía y las zonas que quedaban entre duna y duna se convertían en grandes charcas, grandes como si fueran lagos interdunares. Bien. En esos lagos pues se depositaba fango. Porque tenían ondulaciones, imagino. Tenían ondulaciones. No era decir, algo rectilíneo. No, entonces se formaban grandes lagos interdunares. Era una zona que se podría parecer más o menos a lo que ahora son los leisaos marañenses en el norte de Brasil. Si alguno tiene curiosidad, se mete y ve las imágenes de la gente bañándose en los lagos interdunares. Eso es precioso. En los periodos interglaciares de hace cientos de miles de años. Wow. Entonces, hay que entender que el crecimiento de este acantilado no ocurre de una sola vez, sino que ocurre a base de que van adosándose dunas y dunas y dunas en los periodos interglaciares. En algunos de ellos, los neandertales han venido a vivir en los alrededores de estas charcas. ¿Por qué? Pues muy fácil. Estas charcas eran un medio de vida para muchos seres vivos. Los animales venían a beber, eran aguas dulces. Sí. Las dunas recargan muy fácilmente de las lluvias y eran aguas dulces de nivel freático, es decir, no eran aguas saladas de playas, que la playa estaría retirada varios kilómetros hacia afuera. Formaba parte de una planicie costera, pero no justo en la línea de playa. Un ecosistema que además alimentaba al animal y por ende también al ser humano. Los animales iban a beber allí y al beber allí pues han dejado impresas sus huellas en el fango del fondo de esa laguna. ¿Qué hacía ahí el ser humano? Pues el ser humano pues quizá cazara a los animales. Sí. Pero también hay huellas de que el ser humano de algún modo mariscaba en el fondo de esas charcas. ¿Ah, sí? Hay como una especie de surco de algún tipo de herramienta con el que ellos rastreaban de alguna forma el fondo. Quizá cazaban patos también. Es decir, tenían su actividad para alimentarse en relación con esas charcas. Pero además bebían el agua de esas charcas, era un entorno rico y claro, cuando no había animales, pues lo que indica la cantidad de huellas infantiles y huellas pequeñas de mujeres, pues lo que indica que quizá también utilizaban esas charcas como recreo, ¿no? Es decir, para bañarse, para hacer sus actividades lúdicas. Hay una pregunta que me vuela un poco la cabeza: ¿por qué esta zona de Almonte, Matalascañas, Doñana tiene tantísimos secretos escondidos durante tantísimos miles de años atrás y están emergiendo, se están suscitando en esta edad contemporánea por la investigación, por la osadía del hombre de querer conocer más la historia profundamente, o porque la divinidad ha dicho a partir de ahora vais a conocer dónde estaba la Atlántida, que se dice que estaba en Doñana, ¿no? Bueno, pues no sé qué ha pasado. Eso no me lo creo mucho lo de la Atlántida. Lo sé por pie de lo he investigado porque siempre hay que meter el dedito en la llaga. Correcto. ¿No? Pero bueno, lo que sí creo es que es una zona privilegiada. Es una zona privilegiada desde el punto de vista natural. ¿Sí? Aquí confluyen aguas dulces, aguas saladas, confluyen sistemas dunares con sistemas estuarinos, con grandes superficies de marisma, y esto pues es una zona rica, riquísima ecológicamente hoy y hace igual que hace cientos de miles de años. Así es. Entonces es una zona privilegiada. En este caso Almonte puede estar orgullosa de lo que está en su término municipal, y los onubenses enteros podemos estar orgullosos de lo que tenemos en nuestra provincia. ¿Y por qué se está descubriendo todo ahora? Pues evidentemente porque hay más conocimiento, porque se está dedicando, bueno, a lo mejor en estos momentos posteriores a las crisis no está dedicándose tanto dinero a investigación, pero había más recursos para investigación. Pero sí que hay más investigadores formados que estamos en el mundo de la investigación y que estamos alerta a este tipo de cosas. Vale. También fuera de cámara te preguntaba antes, Juan Antonio, ¿por qué este terreno no está acotado? ¿Por qué no está acotado? Es decir, hoy desgraciadamente venimos a hacer este mini reportaje, esta charla, esta entrevista, para que él un poco nos documente, y yo desde el acantilado más grande de todos estos médanos, por decirlo de alguna forma, le decía, oye, esto no está vallado, esto la Junta de Andalucía no lo protege, o Diputación, o el Ayuntamiento de Almonte, o el Ministerio de Cultura a nivel estatal, y me decía, no, porque esta parte es pública. Claro.
Vamos a ver, hay que entender que el parque empieza donde empieza el acantilado, es decir, en la superficie superior del acantilado. Bien. Justo nosotros ahora mismo estamos en el límite del parque. Ajá. Todo lo que es desde nosotros hacia la playa es de dominio público. Es de dominio público marítimo terrestre y corresponde a la Dirección General de Costa, con lo cual es de competencia estatal. ¿Y no podría Dirección General de Costa acotar el terreno hasta terminar toda la investigación? Pregunto. Quizás sí se podría, pero hay que darse cuenta que el agua saca sus escrituras, como yo digo siempre. Bien. Entonces, nos da lectura de la historia. Cuando hay mareas vivas y olas fuertes y momentos de temporal, el agua llega hasta justo donde estamos nosotros ahora. Así. Es decir, el acantilado retrocede porque el oleaje combate justo en el sitio donde nosotros ahora estamos. Sí, sí, y por eso retrocede el acantilado. Entonces, eso no le podemos decir al agua que nos suba. Claro. ¿Cómo podríamos acotar este terreno ante la acción erosiva del agua? ¿Hacemos un dique y acotamos la playa? No, yo te lo decía más. Es que no, técnicamente es muy difícil. Hay dos preguntas ahí a formular. Yo te lo decía, ¿en qué sentido? En que la mano del hombre, desgraciadamente, salvo 4 personas contadas como tú, vendrá, y cuando se dé cuenta de este hallazgo tan importante empezarán las excavaciones furtivas, igual que lo hay los cazadores furtivos. Terminaremos arrasando con la historia de Huelva. Desgraciadamente pasa, y mucho, eso por esa línea. Y la segunda cuestión es que si la mano del hombre no llega a conocer la existencia de este hallazgo aquí, el día de mañana a lo mejor pasarán 100 o 1000 o 4000 años, pero tenderá a desaparecer esta huella. Y yo te decía, me da mucha rabia, mucho coraje, que estando donde estamos, en este día de esta película de hoy, nadie ponga este límite, porque lógicamente la erosión del mar va a ser la que sea. No claro. Se puede extraer esa capa de esa huella, de esas huellas, y mandarla a un museo para que se queden originalmente ya como destino final. Vamos a ver. Porque es una pena, esto terminará desapareciendo. Esto es una cuestión que nosotros nos planteamos, que las huellas son efímeras. Es decir, más tarde o más temprano la erosión de la costa va a acabar destruyéndola. Si empezamos con que efímeras, claro. Sí, pero es que date cuenta que las huellas están en una capa de arena. Sí. Nada nos garantiza que cuando saquemos, si nos decidiéramos a sacarla, no se van a destruir en el proceso de sacarla. Vale. Evidentemente, quizá hay técnicas paleontológicas de consolidación a base de resinas y demás con las que se podrían extraer esas huellas de una manera más o menos segura y demás. Pero es que estamos hablando de un yacimiento que tiene decenas de metros cuadrados. Claro. Yo diría que centenares de metros cuadrados, es decir, son extensiones, por ejemplo, las que tenemos estudiadas son extensiones de superficies equivalentes a varios campos de fútbol. No, ¿sí? Sí. Hasta ese punto. Y las huellas continúan por debajo del acantilado, es decir, que conforme el acantilado continúe erosionándose, van a salir huellas nuevas. Aparte, se ha estudiado este tramo que estamos aquí, donde estamos nosotros ahora mismo, pero el afloramiento sigue hacia Mazagón por debajo de la arena de la playa. Bien. Entonces, es decir, ¿cómo afronta uno la protección de una cosa tan enorme? Sí que se pueden sacar, consolidar algunas muestras que se pudieran sacar, consolidándola y sacándola como tú dices, pero sacar una extensión de un campo de fútbol es imposible e inviable. Y protegerlo técnicamente, ¿cómo lo hacen? ¿Ponemos un dique en la playa para no dejar entrar el agua? No, eso en un dominio público marítimo terrestre y protegido por la Dirección General de Costa y por la Ley de Costa, eso es inviable. Está asimilado así y no podemos hacer nada en contra. Sí, se pueden hacer cosas. Por ejemplo, ahora mismo lo que estamos haciendo es digitalizar en 3D toda la parte que podemos del afloramiento, es decir, entonces eso se pueden hacer reproducciones, pueden hacer reproducciones absolutamente fidedignas, lo mismo que se ha hecho en Cantabria con la cueva de Altamira. Y se puede hacer una reproducción totalmente fidedigna donde queramos. O sea, las tecnologías van a ser a la escala que queramos, es decir, tenemos 3 vuelos de dron y esos vuelos de dron con levantamientos digitales de modelos digitales del terreno de precisión centimétrica. Se pueden recrear en 3D incluso. Y se pueden recrear en 3D las huellas, de hecho ya las tenemos recreadas. Es decir, en este caso hay varias recreaciones de varias de las huellas en 3D.
que las podemos manejar, cambiarlas de perspectiva. Porque es que me estaba dando pena de... Incluso imprimirla en impresoras 3D y hacer reconstrucciones exactamente perfectas. Es que te lo decía Juan Antonio, eso se puede musealizar. Porque me estaba dando pena de que la erosión al final se coma todo esto y no haya una recreación real de... Claro, es decir, si no quedan vestigios, o sea, eso sí que sería una pena. Vale. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces tenemos que asumir que no podemos ponerle coto a los procesos naturales. Hay más. Tenemos que asumir que no podemos, que el ser humano no puede ponerle coto a los procesos naturales. Claro. Entonces, tú no te puedes, la única manera de protegerte ante un terremoto, por ejemplo, ante un tsunami, ante un volcán, es no estar allí. Pero es que esto está donde está. Claro. Y no nos lo podemos llevar. Ponerlo en otro emplazamiento. Exactamente. Vale, y la erosión va a seguir estando aquí. Juan Antonio, te estaba preguntando porque en el momento en que yo me encuentro todavía desconozco totalmente si yo piso ahora mismo sobre esta arena de aquí, que seguramente fuera la misma de aquellos cientos de miles de años, esto sí que es efímero, porque yo hago la huella y luego la puedo tapar. ¿En base a qué o en virtud a qué aquellos hombres de Neandertal pisan y se queda solidificada la huella? Explícamelo, porque mi raciocinio no comprende ese aspecto. Vale, es muy fácil. A ver. Eso hay un aspecto de los sedimentos que se llama cohesividad. Cohesividad. Ajá. Es la que hace que, por ejemplo, si tú tomas un puñado de esta arena en la mano y le pegas un manguerazo, en la mano no queda nada. Correcto. Pero si tú tomas un puñado de fango o de plastilina en la mano, le pegas un manguerazo y ahí está. Eso fango, plastilina, claro. Porque es cohesivo. Sí. Entonces, hay que darse cuenta que yo antes te comentaba que el ambiente donde se depositaron, donde se formaron esas huellas, era un ambiente de charcas entre dunas. Ah, y está la diferencia. Dunas tienen arena, pero esas charcas tienen arena con fango. Ah, vale. Entonces, vale. El sedimento del fondo de la charca es cohesivo. Entonces, cuando tú pisas, se comporta como plastilina. La huella queda marcada y cuando la duna vuelve a migrar, tenemos un periodo seco en el que la charca se seca y la duna vuelve a migrar y tapa el sedimento de la charca, la huella permanece, porque la huella estaba en un material cohesivo, era arena con fango. Y además no hay mareas, por decirlo de alguna forma, es un agua que está más o menos estancada. Ese es un agua dulce, estancada, vale. Que sube, el nivel de esa charca sube y baja con el nivel freático. Por lo tanto, no es erosionable, ¿está bien dicho el término? Sí puede erosionarse con la acción del viento y demás, es decir... Pero sí tiende más a petrificarse. El mismo Neandertal, cuando atravesó la duna para llegar a la charca, también pisó la duna, pero la duna la mueve el viento y entonces la huella la borra. Vale. Pero dentro de la charca, como la arena está atrapada por ese material fangoso que le da esa cohesividad, la duna, ese fondo se comporta como plastilina y cuando el hombre pisa queda impreso. Y cuando la duna migra lo tapa, no lo destruye. ¿Y hay alguna forma de saber cuántos años de vida le queda a esas huellas que ahora mismo están por debajo 1 metro de este terreno que estamos pisando? Bueno, no hay forma de saberlo por lo siguiente, porque hay que darse cuenta de que esas huellas se cubren y se descubren. Ajá. Se cubren y se descubren con el mar y se cubren y se descubren con arena de la playa. ¿Por qué? Porque el oleaje de buen tiempo trae arena nueva a esta playa y tapa las huellas. Okay. Y a la vez que las tapa, las protege. Sí. Cuando hay temporales, el oleaje erosiona esta arena y se la lleva, pero se lleva la arena y después de llevársela, solo después de llevársela es cuando puede actuar sobre las huellas y empezar como a erosionarla y a destruirla. Bien. Pero solo durante esos periodos, porque el oleaje de buen tiempo vuelve a traer la arena y la vuelve a depositar aquí. También hay que tener en cuenta que la erosión y el retroceso del acantilado descubrirá huellas nuevas. Por supuesto. Pero esa arena que cae del acantilado, al erosionarse el acantilado, cae en la playa y protege las huellas más antiguas. Entonces, eso estamos en un ciclo, que es un ciclo periódico, cíclico, y que precisamente ese ciclo y la presencia de esta arena que nos fastidia hoy porque no nos deja filmar las huellas, lo que está haciendo realmente es protegerla. Vale. Protegerla no solamente de la acción natural, sino también protegerla de aquellos furtivos que tú decías antes que pudieran venir a destruirla. Claro. Juan Antonio, las huellas que se han descubierto a la fecha de hoy son de la misma familia, de la misma estirpe, de la misma generación de personas que transitaban en nuestra playa de Matalascaña años A. No.
las huellas más significativas están en la superficie de esa charca, ¿no? Sí. Pero esa superficie va sedimentando año a año. Vale. Entonces se van generando superficies nuevas sobre las que pisar y sobre las que mantener. Es decir, nosotros hemos descubierto que esa erosión que va destruyendo quizás las huellas de superficie, lo que van haciendo es descubriendo otras huellas más antiguas que están en capas inferiores. Es decir, que aquí eso lo que nos están marcando es que ha habido generaciones y generaciones de animales que venían a beber a la charca y a pisar en esas charcas y a dejarnos sus huellas, pero también generaciones de gente que venía a vivir de esa charca y a cazar, quizás a cazar esos animales, ¿no? Es decir, aquí esto ha quedado, esas huellas se han ido formando a través de generaciones. Quizás eso que estamos imaginando, esas comunidades que vivían alrededor de esas charcas en una zona más o menos cercana, pues estamos hablando de gente que pisó cuando era un niño y después volvió a pisar cuando ya era un adulto y venía a cazar, ¿no? Para un geólogo, imagino que para un arqueólogo lo mismo, cuando tú descubres in situ estas huellas, empiezas a hacer estas investigaciones, empiezas a datarlas, empiezas a investigar ya en campo, como decía además técnicamente en vuestro argot, ¿no? Vamos al campo, vamos al sitio concreto para empezar la investigación. Esto para ti en el plano profesional y en el personal, ¿cómo te entra esto en materia? Porque, claro, hablamos de los libros, hablamos de las tesis, hablamos de los doctores, pero estamos hablando de una investigación real, en una localización real, de una persona real, además que eres tú aquí. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Verás, somos un equipo de muchos, ¿no? Sí, lo entiendo, pero estoy hablando contigo ahora. Ya lo sé, pero claro, que eso... tú participas en este descubrimiento y bueno, hay varios momentos en esto. El momento en el que se descubre, en el momento en el que te das cuenta de lo que realmente tienes entre manos, en el que trasciende o de alguna manera pasa los límites, calibras que realmente tienes entre manos algo importante. En ese momento empiezas a disfrutarlo un montón. Después hay un momento que se disfruta menos, que es cuando te metes en el terreno profesional y tú haces o te metes a investigar o a coger muestras o te van llegando los resultados. En la parte más técnica. En la parte más técnica, sí. Que esa se hace, digamos, de una forma mecánica y menos emocional, porque tú haces lo que sabes, claro, y te va llevando. Además, aparte, como vas metido en un equipo, hay gente que va descubriendo otras cosas. Hay momentos muy emocionantes que es cuando vienen datos nuevos, o cuando hay una apuesta en común que alguno de los investigadores, que no eres tú, ha descubierto algo y lo comunica al resto. Entonces ahí se disfruta un montón. Y quizás el momento que más se disfruta no es cuando sale la publicación, sino cuando tú descubres que hay algo muy bueno que puede publicarse, y es el momento en el que tú haces así. Ahora te frotas las manos, te frotas las manos y dices, ahora de aquí va a salir una publicación buena, de aquí tenemos un descubrimiento bueno, o aquí va a salir algo impactante para la comunidad onubense, en este caso, que yo soy de Huelva y a mí lo que me duele y me llama es tu tierra, es mi tierra, ¿no? Claro. Es verdad que esta publicación pues ha tenido mucha trascendencia, no estamos publicando en una revista cualquiera, ¿no? Es una de las mejores revistas del mundo, ¿no? ¿Y el título de la revista, cómo se llama la revista en cuestión? Nature Scientific Reports. Vale. ¿Se puede buscar ahora mismo en cualquier página de internet? Totalmente. Temas geología, de historia, está publicada. Nature divulga los resultados de investigaciones concretas y después tiene como varias ramas en donde diferentes ramas del saber pues publican los reportajes científicos o artículos científicos más técnicos. Pero vamos, esto ha trascendido, eso ha salido en National Geographic, en esos momentos cuando tú vas viendo que esto que está teniendo una repercusión tan grande que yo quizá no la esperaba tanto. Claro, a una dimensión que te sobrecoge, ¿no? Claro. Una dimensión que ya empiezan a llamarte de los medios de comunicación, de las teles, entonces yo quizá en este caso he estado un poco más detrás, porque como Eduardo es el que lidera esto y a Eduardo es el que más llaman, y muchas veces me han llegado a mí para entrevistas y yo los desvío a Eduardo, ¿no? Te lo he dado a ti por amistad, pero que realmente Eduardo es el que ha llevado el peso de los medios de comunicación, y el peso de la investigación y el peso de comunicarlo a los medios de divulgarlo científicamente a los medios de comunicación. Entonces, antropólogos, no sé si biólogos, geólogos, arqueólogos, ¿cuántas disciplinas se contemplan
dentro de este estudio, dentro de esta investigación? Pues ahora mismo aproximadamente estamos sobre todo geólogos. ¿Geólogos? Hay un biólogo que es Ricardo, el que lleva los aspectos del dron. Y después dentro de la geología, ¿sí? Pues hay especialistas en diferentes cosas. Antonio Rodríguez, por ejemplo, es geomorfólogo, yo soy sedimentólogo, Eduardo es paleontólogo, especialista en isnología, y Ignacio, por ejemplo, también es especialista en isnología, Jeremy es antropólogo. ¿Arqueólogo hay? ¿Esa figura no entra dentro? No, porque el arqueólogo entraría más, digamos, a estudiar utensilios, herrajes, herramientas. Las huellas no entra la arqueología. Vale. Y ya por último te voy a poner a prueba. Vamos a coger este acantilado que tiene unos colores preciosos. Hay anaranjado, hay ocres, hay marrones, hay blanco, hay... No sé, es una piedra que de verdad que me queda totalmente fuera de contexto, ¿no? Léeme un poquito, estrato a estrato, lo que tú quieras decir, porque eres geólogo. Sí. Sedimentólogo. Pues léeme, vamos a coger la cámara y que él nos diga directamente dónde estamos. Háblanos un poco de la historia de este acantilado. Mira, por favor. Yo he estado todo el tiempo hablando de que si aquí había dunas que migraban. Sí. ¿Cómo veo yo que había dunas que migraban? Pues hay que fijarse aquí, en esta capa de aquí, hay láminas que vienen cruzadas. Ajá. Estas son las que nos van indicando que había una duna con un relieve así y que esta era la cara de la duna que avanza, sí. Y las láminas de arena van cayendo y haciendo avanzar la duna hacia allí. Vale. Entonces, hay superficies que son superficies erosivas que te marcan el tope de la duna, el tope de la forma dunar. Y después eso se va sucediendo, hay momentos hay láminas que te hacen migrar formas más pequeñas que la duna. Entonces esto es realmente un apilamiento de duna sobre duna sobre duna sobre duna, que dura cientos de miles de años. Hay momentos en los que se interrumpe ese avance dunar porque hay un periodo más húmedo y la humedad hace que la duna no migre, pero justo en esos momentos es donde se forman las charcas. Bien. Entonces a veces nos encontramos entre las dunas, nos encontramos lentejones de ese material cohesivo. ¿Qué son lentejones? Perdona mi ignorancia. Lentejones son como estratos de material cohesivo, de arcilla, que tienen una forma de lenteja, ¿no? Bien. Y que suponen el relleno sedimentario de esos surcos que había entre duna y duna. Ajá, ahora sí. Entonces, estos colores abigarrados que veis aquí entre rojos, naranjas y este tipo de cosas, estos colores no son los mismos que había cuando se formó la duna. Estos colores han venido luego y vienen de la removilización del hierro. Luego la duna, cuando se han formado y se han apilado estas dunas, en los niveles freáticos empiezan a hacer circular agua por los poros de estas arenas. Sí. Arenas que a veces tienen láminas con arenas más gordas y sí. láminas con arenas más finas. Ajá. La arena más gorda tiene los poros más grandes. Vale. La arena más fina tiene los poros más pequeños. Entonces luego el agua circula más por donde la arena es más gorda que por donde es más fina. Bien. Circula más fácil. Entonces, si el agua lleva hierro, pues a veces ese hierro va precipitando en forma de bandas, que algunas veces esa banda coincide con los cambios en el tamaño del grano, pero otras veces no, otras veces coincide con las posiciones de los niveles freáticos. Y te va dejando unas bandas que a veces coinciden con los estratos originales, pero a veces te forman cosas raras como esta. Efectivamente. Te forman cosas raras como esta, pero eso pasa después. Eso pasa cuando el agua empieza a circular por la duna muchos años después de que la duna ya esté sedimentada. Estamos entonces frente a un monumento natural que nos puede hablar perfectamente de la historia de los últimos, al menos de los últimos 100.000 años. Juan Antonio, verdadero placer volverte a tener en el canal. La vez anterior hablamos de la cuestión de los tsunamis, no sé si recuerdas, sí, claro. Que tuvo su repercusión y que sino que días anteriores ya me habías comunicado que ya el ayuntamiento y distintas instituciones públicas se habían puesto un poco manos a la obra frente a esa consecución de ese objetivo, que era no aplacar las consecuencias del tsunami, pero sí por lo menos protegernos frente a la acción de ese tsunami, efectivamente. Bueno, pues han pasado cosas desde que hablamos la última vez. Sí. Ha salido en los medios de comunicación que ya hay un plan autonómico.
Ya Andalucía ha aprobado su plan, pero es que hace una semana también el gobierno español ha aprobado su plan. Es decir, que en este caso... Vamos por la buena senda, ¿no? Vamos por la buena senda. Wow. Es decir, yo esto lo decía hace 20 años, sí. Y la gente me decía, bueno, ya está otra vez tonto de los tsunamis. El loco de los tsunamis. El loco de los tsunamis, ¿no? Y ahora ya todo el mundo asume que eso es una posibilidad, claro. y que hay que estar preparado por si ocurre, que va a ocurrir. Lo que pasa es que no sabemos cuándo. En nuestra generación, en la generación de nuestros hijos, en la generación de nuestros nietos. Juan Hay que Antonio, estar preparado en cualquier caso. Un verdadero placer como siempre tenerte en el canal, tenerte dentro de la línea de amistad, y para Huelva es un auténtico privilegio tenerte en el ámbito profesional del mismo modo. Así que fuerte abrazo, me ha encantado charlar contigo y me ha encantado conocer un poquito más en profundidad la historia de Huelva y este mega hallazgo que habéis descubierto entre unos pocos y que estáis poniéndolo a la luz ahora mismo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.